Leídos los hechos anteriores, daré la palabra a la representación fiscal a efecto que de una manera concreta y breve nos haga su alegato inicial. Tiene la palabra la representación fiscal. Gracias, señor juez. Señor juez de este honorable tribunal de sentencia, abogados que ejercen la defensa técnica del imputado, señor José Rolando Herrera, estimados colegas y demás personas que nos acompañan en esta sala, tengan todos muy buenos días. Mi nombre es Gloria Sánchez y actúo en mi calidad de agente auxiliar del señor Fiscal General de la República, en el proceso que se instruye en contra de José Rolando Herrera, a quien se le atribuye la comisión de los delitos de violación en grado de tentativa y robo, previstos y sancionados en los artículos 158 en relación al 24 y el artículo 212 del Código Penal, en perjuicio de la libertad sexual y el patrimonio de la señora Sara María Ramírez. En tal calidad, procedo a hacerme alegato inicial. Los hechos objeto de debate en esta audiencia ocurren el día 10 de septiembre del año 2005, a las 3 de la madrugada, en la avenida Quirós de Apopa, cuando la señora Sara María Ramírez caminaba sobre dicha avenida y es interceptada por 3 sujetos, entre ellos el señor José Rolando Herrera, sujetos a quien había visto por primera vez en un baile del Instituto Nacional de Apopa. Dichos sujetos la introducen por la fuerza en un pasaje oscuro. En ese lugar, el señor Herrera ordena a sus 2 compañeros que le tapen la boca a la víctima y la sujeten de las manos, mientras él le bajaba los pantalones y la ropa interior para tener relaciones sexuales con la víctima. La señora Ramírez forcejea con sus agresores. Los 2 sujetos la sueltan y la despojan de 5 anillos, dándose posteriormente a la fuga, quedándose en el lugar solo el señor José Rolando Herrera, quien toma un ladrillo para golpear a la víctima en la cabeza, pero ésta logra esquivarlo y solo recibe un golpe en la frente. La señora Ramírez cae al suelo y es en este momento en que el señor Herrera se carga sobre ella y le manifiesta que le haría el amor por todos lados. Ante esas circunstancias, la víctima forcejea con su agresor, quien le tapa la boca, la toma del cuello y le manifiesta que la matará. Posteriormente, le arranca una cadena y una pulsera, ambas de oro, y la despoja de una cartera conteniendo $10. Entre forcejeos de la víctima y el agresor, la cartera cae al suelo y para recuperarla el señor Herrera se aparta de la víctima, momento que es aprovechado por la señora Ramírez para levantarse, subirse su ropa y correr para pedir ayuda. La víctima se percata que en las cercanías de la gasolinera ESO se encuentran unos agentes de la Policía Nacional Civil a quienes pide ayuda y posteriormente dan captura al señor Herrera. La Fiscalía está en la capacidad de probar que las conductas escritas son típicas, antijurídicas y culpables. Los hechos se adecuan perfectamente a los delitos de violación en grado de tentativa y robo. Como responsables de la carga de la prueba, dejaremos por acreditado que la primera conducta cumple con los elementos del tipo penal descrito en los artículos 158 en relación al 24. Pues el señor Herrera realizó todos los actos tendientes a obtener el acceso carnal en la señora Ramírez mediante el uso de violencia, mas sin embargo no lo logró por causas extrañas a la voluntad de la gente, específicamente el oportuno forcejeo de la señora Ramírez. La segunda conducta cumple con los elementos del artículo 212. Esta consiste en la sustracción de cosas muebles de la esfera de dominio del sujeto activo mediante el uso de violencia y el traslado a la esfera de dominio del sujeto activo. El elemento subjetivo de ambos tipos penales lo constituye el dolo, el cual consiste en el conocimiento y la voluntad del sujeto activo de estar actuando en contra de una norma penal. Existió una relación concursal de delitos, específicamente un concurso real de delitos, regulado en los artículos 41 en relación al 71 del Código Penal, situación que deberá ser valorada al momento de imponer la sanción penal. Con el desfile probatorio y con base al artículo 33 del Código Penal, dejaremos por acreditado que el señor Herrera participó a título de autor directo de los ilícitos penales que se le imputan. Para probar nuestras pretensiones, contamos con prueba pericial, consistente en los reconocimientos médicos
con los que pretendo acreditar la violencia de la cual fue víctima la señora Ramírez. Prueba documental consistente en un álbum fotográfico con el que pretendo acreditar objetivamente la existencia del lugar de los hechos. Y prueba testimonial, la declaración de la señora Sara María Ramírez, quien es la víctima y única testigo. Declaración que es coherente con el resto de los medios probatorios, los cuales son los idóneos para configurar jurídicamente la culpabilidad del señor Herrera y destruir la presunción de inocencia de la que actualmente goza. En su momento oportuno y en representación de los intereses del Estado, con base en el artículo 361 del Código Penal, solicitaremos a su digna autoridad una sentencia condenatoria, penal y civil en contra del señor Herrera. Así concluyo. Muy bien.